estar muerto, o sea, ya agregarme más cosas, no. Pero estos cuates andan buscando qué efecto tiene tal cosa, qué efecto tiene tal otra. Y pues, es una manera de ver la vida y pues está bien, pero... Claro. Pero es destructivo finalmente, ¿no? Como que a lo mejor pues mira, demasiado... Yo fumo como locomotores, también súper destructivo. Sí. ¿no? Todavía, pues no que ya lo habías dejado. No, nada más los domingos. No, vaya. No, No, porque traía ahí una cosa, quién sabe. ¿Pero cuántos años llevas fumando? Puta, como 30 o no sé cuánto. Y aquí estoy, o sea, es un placer que nunca termina. No, yo sé. Lo que pasa es que siempre estoy en una extrema ansiedad, pero yo no tomo una gota de alcohol, nada. Y drogas mucho menos. ¿No? Claro. Y no las condeno yo, ¿quién soy para eso? Sino, Bueno, una copita de vino nunca te tomas. ¿qué? Lili, pues, ¿Qué es eso? ¿Cómo que es ¿qué me eso? ves? Pues algo Cara muy de sabroso. doble A, ¿o qué? Es extremo, radical. Mira. Muy bien, pues. Ajá, perdón, sí, ya te estoy interrumpiendo. No. No, pues estamos aquí con Benigno Romano. Ujú. Me atrevo a decir que eres amigo. Claro, No. mucho gusto, ¿no? Pues como con mucho gusto. Y tú planteaste hablar sobre actitud y política, Ujú. ¿no? Sí. Pero probablemente nosotros tengamos un concepto de lo que es la actitud diferente a lo que tú planteas desde el punto de vista psicológico, ¿no? Claro. Sí, de hecho, bueno, mira, yo agradezco efectivamente la apertura, el tiempo, el espacio, ¿no? Sobre algunos temas tan importantes. Yo veo que la actitud como base de análisis para problemas políticos, educativos, sociales, de salud, etcétera, es elemental. Es elemental porque hoy veo tristemente en varias instituciones, lo digo con uso de la observación permanente, cómo observo mucha gente que tiene problemas de actitud y que esto se va traduciendo a atención deficiente, a conflictos interpersonales, conflictos institucionales. Y es impresionante cómo una persona cómo poder ampliar, una secretaria puede darle al traste a todo un trabajo importante, dependiendo de qué se esté hablando, por una cuestión meramente de actitud. Pero ¿qué es la actitud? ¿Qué es la actitud? ¿Cómo definimos la actitud, no? Yo me he apoyado mucho en las posturas del Fromm como discípulo de Freud, pues en este caso, me parece que tiene algunas aportaciones importantes respecto a lo que es esta predisposición. Es una predisposición que se va construyendo, pero básicamente tiene 3 elementos, que esos son los elementos que ponemos en tela de juicio. Esos elementos es el cognitivo, el conductual y el emocional. Y esa predisposición que se construye, muchas veces tú a las personas las puedes conocer muchas veces por la conducta. Te observas cómo contestan, cómo se comportan permanentemente el día a día. Entonces, ¿cómo estás? Bien. Pues no sabes si realmente está bien, pero ya te está contestando bien por mera costumbre, por educación, por cuestiones comunes, ¿no? Realmente no te va a decir, puta, pues estoy muy mal y hoy me pasó esto, pero hay una cuestión ahí efectivamente que es como trivial, ¿no? Esta conducta permanente, y tú puedes medio conocer a la gente por la conducta. Entonces defines la actitud por su conducta. Y después en el pensamiento, cuando la gente ya sabemos cómo piensa, ese no le digas, porque ya sabes cómo te va a contestar, es la parte cognitiva. Pero la parte más compleja de esto de la actitud es la emocional. Emocionalmente la gente tiene o tenemos pues muchísimos problemas no resueltos, y que eso genera actitudes sorpresivas. Y te voy a poner un ejemplo. Tú conoces a Alejandro de mucho tiempo y sabes que inclusive qué tipo de bromas, qué tipo de comentarios y qué tipo de temas le van a interesar, o como decía él hace un momento, qué tipo de temas mejor ni le toques porque para él es perder el tiempo, ¿no? Digamos, ¿por qué dices eso? Pues porque tienes un conocimiento de la persona, por su hacer, por su actuar, por su estilo de vida y demás. Sin embargo, en el aspecto emocional siempre es un terreno muy pantanoso, muy difícil de entender y comprender. Hay gente
que yo te podría decir que la mayoría tenemos problemas no resueltos y que eso podría detonar con algunos aspectos de tipo social. Por ejemplo, ¿tenemos ira contenida? Yo creo que sí, nada más que habría que ver las dimensiones que puede tener esta, que es una ira contenida. Hablando con, por ejemplo, el tema de las adicciones, la ira contenida, muchos chavos canalizan su ira, es una autodestrucción que se hacen, finalmente, como dijera Durkheim, como para a veces hasta atacar a los que más quieren o a la misma sociedad, ¿no? Hay una situación ahí que tiene que ver, por ejemplo, rencor, resentimientos, odios, rechazos. Dijera el doctor Elizondo en esta parte del rechazo afectivo, sobreprotección, responsabilidad prematura. Todas estas cosas que estoy comentando es lo que hay atrás de una actitud, pero prácticamente me estoy refiriendo a la parte emocional. Esa parte emocional en donde nos hace muchas veces actuar de una manera que ni nosotros mismos podemos dar cuenta, pues, de la coherencia o la congruencia que a veces queremos comportarnos. Benigno, entonces una actitud podemos resumirlo como una respuesta que tiene que ver con la historia personal, claro, ante una situación determinada, de manera tal que podemos decir que todos podemos reaccionar de manera diferente ante, por ejemplo, tu obsequio. Puede haber un real interés en leer y absorber el conocimiento, puede ser apreciado como un obsequio personal, digamos, ¿no? Claro. Ante el mismo estímulo. O sea, todos respondemos igual porque la actitud tiene que ver con la historia personal. Sí. Y con la historia personal quiero hablar de un yo simbólico, cómo he simbolizado la realidad a través de mi historia, cómo he interpretado esa realidad y qué respuesta le doy a los estímulos que me presenta el medio, ¿no? Sí, definitivamente. No sé si eso sea una idea que complemente lo que tú... Me parece que estamos en el canal ahí. Hay una situación que les comento yo cuando estoy con los pacientes respecto... Yo ocupo mucho a veces el pizarrón, lo hago didáctico a veces, porque la parte de la comprensión es como un primer escalón necesario para después pasar a otro tipo de ejercicios de carácter emocional y hablando de actitudes. Pero cuando yo a veces les pongo con 3 rayitas un dibujo y les pregunto a 6, 7 personas o 10 personas ¿qué ven? Y entonces todos ven algo distinto, ¿no? Entonces para yo poderme explicar de por qué si le estás dibujando lo mismo, cada uno tiene diferente interpretación, el objeto ahí que persigo es cómo cada uno tiene una historia, un pasado y una interpretación de algo que es lo mismo. Que la parte que está afuera es la misma, lo que está diferente es lo que está dentro de cada uno de nosotros. Y eso hace una gran diferencia en cómo a veces respondemos a ciertos sucesos y cómo sobredimensionamos a algunas otras. Fíjate que hay varios elementos que pudiésemos, por eso el tema realmente es muy complejo. Cuando yo entré al doctorado, a mí me dijeron, yo entré con un tema de educación y me decían, mira, la aportación que tú puedes hacerle al país es a través de 2 líneas, te las decimos, o es adicciones o son actitudes. Entonces dije, bueno, pues adicciones, pues nos fuimos por adicciones, pero lo que pasa es que las actitudes yo creo que es un tema que debería polemizar efectivamente para tener un poco más didáctica en términos institucionales. A mí me preocupa que las instituciones hay un sentir y pareciera ser que hay gente que va a convivir ahí 20 años, 30 o no sabemos cuántos años va a convivir ahí y es de verdad esto que le conocen como el burnout, ¿no? Hay un hartazgo, no solamente por el hacer cotidiano y el trabajo cotidiano, sino ya por la relación interpersonal que hay con las personas que te vas a estar viendo por mucho tiempo. Esto genera un desgaste bastante fuerte. Pero hay otra cuestión, por ejemplo, un fenómeno que se está dando en las instituciones son las contrataciones sin definitividad para no crear derechos. Claro. Y entonces eso mantiene a la gente bajo niveles de tensión terribles porque hay
una incertidumbre de lo que va a pasar, y eso en un momento dado cambia a lo que era hace 20 años o 30 años, ¿no? Definitivamente, y además ahí hay una situación que está generando. Fíjate que eso que acabas de comentar, es lo que tenemos ahorita con esto del outsourcing, peor todavía. Sí, y luego todavía otros problemas que generan actitudes muy encontradas en las instituciones. La gente de base, la gente que tiene seguro su trabajo, la gente que tiene sindicato, la gente con todo y las observaciones que se pudieran hacer al respecto, tiene cierta garantía y tiene un comportamiento y tiene actitudes muy distintas a la de una persona que tiene una eventualidad. 6 meses, 1 mes, 3 meses, y esa incertidumbre que genera el hecho de que quién sabe si el próximo mes firme, y quién sabe si ya nada más, ya llevo 10 años y sigo firmando, y sigues con incertidumbre, y en tu casa inclusive también hay presión, dependiendo de lo que estemos hablando al respecto, pero la incertidumbre de que no sabes si vas a tener para poder sostener la casa, pues eso también genera un malestar, y entre compañeros es impresionante, pero se ve, decía un secretario, parece que hay trabajadores de primera y de segunda. Los de primera son los sindicalizados, no importa si trabajan o no, pero tienen actitudes sobradas, soberbias, inclusive hasta de menospreciar, inclusive se les carga mucho más, se les recarga y se les requete carga el trabajo a los eventuales que a los de base, ¿no? Y eso genera una actitud inclusive de hay de todo, de discriminación. Y ahora con las leyes estas que están aprobando, en que precisamente está el trabajador en una situación de incertidumbre, porque ya no le van a garantizar pues prácticamente muchas cosas que antes tenía. ¿Cómo lo enfocas? Yo digo que es un trauma para la mayoría, ¿no? El decir, bueno, ya no tengo prestaciones, o nada más las mínimas que se le ocurra a X empresa darme. Ayer estaba viendo, no sé si será cierto, que ya está una ley ahí para que se retiren los aguinaldos de fin de año, que ya no va a haber aguinaldos. ¿Cuánta gente esperaba todo el año ese extrita, ¿no? Para comprarse algo, para hacer alguna cosa que tenía en mente? Ya no va a existir. Jornadas de trabajo, yo tengo amigas que tienen hijos que son ejecutivos de empresas importantes y hasta los domingos están ahí metidos, ya no hay vida. Ya es trabajo, jornadas de 14, 15 horas. ¿Qué está pasando con eso? ¿Y qué genera tanto? Fíjate que yo hay una cuestión que retomo para analizar ruptura del tejido social, a partir de un poco el enfoque el comentario que estás haciendo, porque la mayoría de los niños están creciendo sin la figura paterna, y algunos ni con la mamá. Es decir, esto implica porque trabajan, y porque aún trabajando los dos ni a veces ni así alcanza. Y eso psicológicamente sabemos que, por ejemplo, la presencia es importantísima en la formación de los sujetos, sobre todo en la primera infancia. Es algo elemental, porque de ahí estamos hablando precisamente de un niño seguro, un adolescente que tenga ganas de crecer, ganas de convivir, sin prejuicios. Si de por sí las propias teorías, es que las teorías a veces nos convocan y nos interpelan a que reflexionemos seriamente sobre lo que estamos haciendo. El día jueves voy a hacer una presentación ahí en la clínica yo le voy a dar un enfoque sobre la teoría de Abramson, de la teoría de la indefensión aprendida se llama. Y lo que estás comentando, en teoría, efectivamente, los sujetos, particularmente en sus primeras etapas de desarrollo, están en un estado de indefensión. ¿Qué es un estado de indefensión? Estar vulnerable a peligros, no solamente físicos, sino psicológicos, maltratos, y no solamente institucionales, porque efectivamente esto que comentas es una agresión prácticamente al sujeto en toda la amplitud de la palabra, y que por supuesto que va a tener consecuencias. Y comento esto porque de ahí derivan muchos otros problemas que a veces no se comprenden tan fácilmente, pero la raíz está ahí. La raíz es en un sujeto que no tiene ninguna emoción al verte sufrir, ninguna empatía por ver cómo le está yendo mal al compañero, los niveles de violencia que hay en el país, o sea, todo lo que está ocurriendo,
Por supuesto que tiene una explicación sociológica, antropológica y psicológica. En este caso, yo creo que apenas tocar un poco sobre las actitudes y qué podemos hacer, pues no va a ser una cuestión que resolvamos en breve ni en poco tiempo. Bueno, Benigno, pero esto tiene que ver directamente con los modelos de sociedad que construimos. Y en este caso es obvio que lo que se llama el neoliberalismo, que es una fase descarnada del capitalismo. O que permitimos, Alejandro, porque muchas veces nosotros no lo hacemos, pero permitimos lo que otros nos imponen, ¿no? Bueno, es que eso en parte es que lo permitimos, pero son los modelos fundamentalmente económicos, ¿no? Que hagan tracking, o sea, la extracción de petróleo rompiendo parte de la corteza, a la mayoría ni sabemos, pero es terriblemente dañino. Por ejemplo, la minería a cielo abierto es otro problema grave. ¿Qué pasa con el neoliberalismo? Tu parte humana simplemente no me interesa. Me interesa tu fuerza de trabajo y entre más te puede explotar, mejor. Lo que te pasa en tu entorno no es asunto mío. Te estoy pagando por determinada cosa. Estás vendiendo tu fuerza de trabajo muy barata y yo voy a tratar de explotarte lo más que pueda. Todo lo demás que no sea ganancia no me interesa. El outsourcing es eso. Tienes que llevar un currículum vitae verdaderamente monstruoso para que te den un trabajo muy mal pagado, porque no hay un contrapeso ni legal ni político para decir esto no es así. Las instituciones de seguridad social en México, que un modelo como el Seguro Social, por ejemplo, están a la deriva completamente, porque eran modelos humanistas de otra manera de ver la realidad. Aquí no es importante ni relevante esta situación, es el simple comercio. Te pago tanto, lo aceptas o no lo aceptas, porque atrás hay 400 sujetos que harían esto fácilmente. Una competencia y tremenda. Entonces lo que pasa es efectivamente una disgregación de la estructura social. La gente tiene que estar fuera de casa muchísimas horas para cumplir más o menos con las imposiciones sociales, pago de impuestos, comida, renta, etcétera, ¿no? Y para allá vamos. Hay otro problema todavía más grave que no se ve con claridad: la robotización industrial. Y es una de las grandes contradicciones del capitalismo. Te dejo sin trabajo porque tengo un robot que no tiene sindicato, no trabaja las 24 horas, bla, bla, bla. Pero ahora, a la larga, es quién va a consumir los productos que hace el robot. O sea, son las sociedades altamente tecnológicas y los procesos industriales digitales, que hay corte. No, lo que pasa es que te quería decir es que hay una cuestión aquí que es la obsolescencia programada. Ah, claro. ¿No? O sea, tengo un robot que hace las cosas, pero que las hace mal hechas para que no duren y se estimule el consumo. Claro, los celulares son un caso, 2 años y nos vemos, ¿no? Sí. Porque el nuevo programa ya no funciona. Es eso. ¿Sabes que podrían hacer pintura para coches que duraran prácticamente toda la vida? Y motores igual, que fueran ultra duraderos. Claro. Pero no los hacen porque entonces ¿quién compra? ¿No? Telas, podrían hacer telas de una... Porque hay la tecnología y el conocimiento para hacerlo, pero pues ¿cómo crees? Entonces la moda aquí juega un papel preponderante. Ya no uses ese tipo de camisas como la roja, porque ya está pasadita de moda.
Sí, entonces, ¿qué tengo que actualizarme? Porque soy un bobo que tengo que actualizar eso porque me dicen que lo haga, ¿no? Claro. Y entonces es en una sociedad compleja como esta, donde 12 millones de mexicanos no hablan español siquiera, es una sociedad de una complejidad asombrosa. ¿Cómo conviven todos estos matices sociales? Entonces la explotación, por ejemplo, para los productores de frutas es indecible, es terrible. ¿Sí? Los productores de café, todo eso, porque son campesinos o están en un medio rural o en un medio casi indígena. Claro. Y entonces si en el neoliberalismo, tú que tienes un doctorado y todo, te voy a pagar 8,000 pesos mensuales, imagínate al otro. El resultado es que es una economía completamente inestable. Decía, no me acuerdo qué politólogo, que las sociedades conformistas se vuelven inestables. Y es justamente lo que nos está pasando en México. Somos conformistas y por eso estamos ya en una inestabilidad social muy grande. Incide, necesitamos una figura de referencia. En este momento de elecciones y de efervescencia, entre comillas, política, ¿quién es la figura de referencia? Bueno, fíjate, varias cosas que escucho y estoy reflexionando y ocupando la misma palabra esta sobre reflexionar. Yo recuerdo algún planteamiento de Freire respecto a esta categoría que implica, dice, cambio conductual, porque si no hay cambio conductual, pues entonces no se llama reflexión, se llama solamente análisis o pensar, o llámalo de cualquier otra manera, pero no reflexión. Y fíjate que cito esto porque creo que muchas de las cosas que no tienen así son actitudes de simulación. Lo que decías hace un momento sobre los modelos, el modelo neoliberalismo efectivamente no pone al centro, y comparto este comentario que haces de que efectivamente lo que menos le interesa es el sujeto, cuando debería ser al revés, y para allá tarde o temprano va a ocurrir. Ahora que pasó lo del temblor en septiembre, yo no me acuerdo si te comentaba a ti o a otras personas les comentaba que yo, lo primero que se me vino a la cabeza cuando estaba temblando tan fuerte, fue una carta que le escribe el jefe de los Pieles Rojas de Seattle al presidente de Estados Unidos respecto a la compra de unos terrenos, donde él explica al presidente de Estados Unidos en ese momento que no entiende cómo se atreve a decir, cómo los caras pálidas hablan de comprar la tierra. Si la tierra, ¿quién te dijo que es de nosotros? ¿Quién te ha hecho creer? Ustedes, los caras pálidas, son los que no comprenden que nosotros le pertenecemos a la tierra, no la tierra nos pertenece, y tarde o temprano, al paso que vamos, nos va a cobrar la factura, ¿no? Entonces yo no sé qué pasó en mi cabeza, yo no sé qué ocurrió, pero yo le vi rostro esa ocasión a la tierra. Yo le vi un rostro enojado, y también me sentí como que nosotros somos esos parásitos que nos la estamos terminando, y que estamos acabando con cosas naturales, justo por una actitud de no poner al hombre al centro de todo el desarrollo tecnológico, social, educativo, etcétera, y solamente simulamos. Es muy visto ahorita ya con estas medidas en el mercado neoliberal, efectivamente, esas incompetencias donde el Estado no se ve. El Estado tendría y debería tener una actitud no paternalista, pero sí de proteger y regular los mercados, ¿no? Tú no puedes competir si los dos hacemos cajas, pero ella las va a dar a peso y yo a 10 pesos, pues ya estuvo a quién se las van a comprar, ¿no? Y si son las mismas cajas y sirven para lo mismo, imaginen un mercado desleal. Y por eso pudiésemos poner muchos ejemplos que ocurre en Alemania, y ahorita por eso los chinos pues están prácticamente absorbiendo todo, ¿no? Entonces, esa parte de poner al sujeto al centro es tan importante, pero eso es lo que no está ocurriendo. Y efectivamente el neoliberalismo no es ya, yo estoy convencido de que no es el camino, o sea, no es el camino porque estamos con unas actitudes canibalescas. O sea, es impresionante esta parte deshumanizada que se está desarrollando, en donde ya lejos de estarte preocupando
por los demás estás en una actitud de sobrevivencia. Y ya no digas de los salarios, porque el ejemplo que ponías es la prueba evidente de cómo cada vez el triple de trabajo y el pago menos y te alcanza para menos, y en consecuencia tú es muy interesante hablar con los adictos de todos los niveles, porque te aprendes muchas cosas. Y hay adictos que de plano te dicen, es que me robé 3 carteras y anda re jodido, pues no traía, nomás me encontré esto. O sea, decía, estaba jodido el trabajo porque nomás encontró 50 pesos en 3 carteras que robó. Entonces tú dices, de cómo le dices, cómo lo orientas, cómo lo vas a que se busque un trabajo, cuánto le pagan y cuánto gana el que limpia parabrisas. Entonces pones comparaciones así un poco absurdas, en donde lo que menos interesa efectivamente es el sujeto, y al sujeto ahí tenemos que apostarle. Porque, fíjate, cuando les comentaba hace un momento de cuando este libro en la sierra, ¿por qué los niños indígenas, concretamente ahí en la zona de adelante, entre Cuetzalan, adelante de Zacapuastla, en la interserrana, prácticamente hay niños que les da pena hablar náhuatl o totonaco, según sea el caso? Y les da, hay varias posturas, pero dicen que nosotros todavía los mexicanos tenemos ese problema actitudinal de ser un país que estuvo conquistado muchísimos años y que hay secuelas y que hay actitudes que gobiernan todavía con esta postura de ellos, como fueron dominados y se sienten dominados todavía, no pueden liberar ese pensamiento libre de poder inclusive externar lo que son realmente, sino tener una actitud de vergüenza por lo que son. Porque eso es lo que les hicieron prácticamente creer durante siglos, ¿no? Básicamente conocemos 3 siglos, ¿no? En ese sentido yo creo que sí es importante un poco tratar de ir revirtiendo esto. ¿Cómo le podemos hacer? Yo creo que la clave es la educación. Políticas educativas y con certera un lineamiento que de verdad llegue a donde tienen que llegar las cosas y las políticas. Lo digo esto porque, miren, la Universidad Pedagógica Nacional tiene 73 unidades en el país y su lema siempre fue educar para transformar, y básicamente la profesionalización de los docentes. Y eso era para ramificar, por ejemplo, en el caso de Puebla, para llegar a sus 217 municipios implicaba crear varias sedes regionales. Particularmente yo estuve en la de Zacapuastla, pero ahí, Alejandro, me da mucho gusto, por ejemplo, que a mí en lo personal me mandaron para ser congruente con lo que decía y pensaba y estudiaba, porque había que ir al terreno de los hechos. Pues. O sea que en lugar de doctorado fue abortorado. fue una experiencia muy bonita, porque yo llego a una universidad en donde ni casa hay. Ajá. O sea, tú ibas a la universidad en Zacapuastla y todo el mundo decía, va a la secundaria, porque los maestros se concentran en las instalaciones de la secundaria, aunque éramos universidad. Pero ¿qué era la universidad? La universidad éramos las personas, porque las instalaciones ni instalaciones teníamos. Y fíjate que yo ahí generé una situación al estilo Freire. Primero había que sembrar en los maestros la inquietud de que hagamos nuestra casa, ¿no? Tengamos una casa. Hoy en Comaltepec hay un edificio que hicimos con recursos de la gente. Ahí pudimos medio negociar un terreno, nos lo regalaron al municipio, y de ahí, con Cooperativa, a través de mucho tiempo, dejé un proyecto de desarrollo para la licenciatura, se llama LEPEPMI, que es licenciatura para preescolar y primaria en el medio indígena, que son maestros que no son de Zacapuastla, porque Zacapuastla, Cuetzalan son los pueblos turísticos. Yo te hablo de la gente que venía de Huehuetla, de la gente que es más, si llueve, quién sabe si llegaban a casa, porque se empiezan a poner tan feas las barrancas que después ya no pasas. Y te lo digo porque un día ocasión yo les decía a mis alumnos, a ver, vamos. Y entonces me llevaba, y efectivamente hay lugares en donde de hecho no puedes pasar con carro. Y ellos, pues a través de veredas y demás. Esa gente, ¿cuánto ganaba? Y cómo viven, son cafetaleros, por ejemplo, ahí estaba mucho la de la pimienta, lo del café y todo este tipo de cosas. Y es gente muy interesante desde el punto de vista educativo, pero esta poca convivencia que hemos tenido de siempre generar, y ya que hablando de esto, esta mal llamada reforma educativa, efectivamente, como
no tiene nada de educativa. Lo que hicieron fue una cuestión de tipo laboral y amedrentando a maestros y con una política más bien de expulsión y una reforma para los maestros. Sin los maestros, pues era obvio que tenían que salir con resultados pésimos. Hoy por hoy se está, ahí en el doctorado, yo hablé alguna vez con el doctor Díaz Barriga, que es un investigador serio ahí en la UNAM, en el ISUE, y tiene aportaciones muy importantes en aspectos pedagógicos. Y por supuesto que tú no puedes excluir, es como si en tu casa quisieras hacer una reforma, pero no le digas a tu esposa. Entonces vas a ver qué tipo de reforma te va a salir, ¿no? Una reforma para tu conveniencia, con tu percepción, con tus actitudes impositivas, y entonces estamos condenados a fracasar en ese rubro. Y bueno, yo creo que sí es importante definir esto de las actitudes, pero verlo en diferentes niveles es todavía más importante, porque ¿qué puede hacer alguien que tiene actitudes de imposición, autoritario y dijera Albert Einstein, ¿no? Y siempre lo cito para que nadie se sienta, ¿no? Yo sé que aquí no, pero luego la gente se puede sentir cuando le dices que es ignorante. Ignorantes somos todos. Sí, claro. Y eso dijo él, lo dice Einstein, ¿no? Dice, ignorantes somos todos, la diferencia es lo que ignoramos. No todos ignoramos lo mismo, ¿verdad? Pues entonces es un poco, imagínate, llegar al poder ignorando en áreas que son elementales, ¿como cuáles? Un gobernante mínimo debe saber de cuestiones laborales, de salud, de educación y las mínimas de seguridad, ¿no? Son rubros elementales para cualquier gobernante, más allá de los modelos inclusive que estén prácticamente instalados y operando. Si el modelo que tenemos ahorita está comprobado que para algunos, poquitos por cierto, estamos en la panacea y somos ya casi del primer mundo y demás, pues estamos hablando de más de 120 millones de mexicanos que no están representados a través de esos modelos ni de esas políticas, ¿no? Necesitamos no simular, necesitamos voltear, ser incluyentes y de verdad pues generar las estrategias educativas para poder acercarnos un poco más a esto. La intervención educativa hoy por hoy va a generar muchísima polémica a la medicina, a la psicología, al derecho, a todas, porque la intervención educativa es algo que vives día a día y no necesitas tú ser con grandes títulos. A veces es esta parte humana, esta parte de empatía, esta parte de actitud, de solidaridad. Eso nos va a llevar poco a poco a tener otra visión de país, otra visión de pueblo, otra visión de profesionista y por supuesto otra visión de ser humano, ¿no? Claro. Fíjate que a propósito de la educación y de todo esto de la reforma educativa, que para el ciudadano común yo creo que es muy confuso eso de que, bueno, ¿y qué están pidiendo? ¿Por qué la gente toma carreteras, etcétera, ¿no? Es que, ¿qué haría yo en ese punto? Yo derogaría en el acto la reforma educativa, claro, pero en el acto, y diría, estas son payasadas. Revolución educativa. Revolución, no reforma. Las reformas a través de la historia han sido pega aquí, quítala allá, cositas así. Pero sigue el mismo corpus, de la misma situación, vaya. No, una revolución educativa sobre dos ejes básicos, ciencia y humanidades. Benigno, me vas a diseñar la historia de México para que todos sepamos lo importante que ha sido este país. Y me vas a hablar desde la formación de Mesoamérica hasta ayer. Es historia. Claro. Rigurosamente. Un punto de vista crítico sobre la historia. La ciencia sin humanidades no sirve para nada. Claro. ¿Sí? Claro. Y la ciencia la vas a hacer descansar en las matemáticas y vas a dar unas matemáticas fuertes realmente. Entonces, si tenemos humanismo y tenemos ciencia, podemos realmente aspirar a tener jóvenes integrados, con una visión, una perspectiva del futuro mucho mejor de lo que tenemos ahora, que es de desesperanza y de vacío.
¿no? Por eso no es gratis el avance, y tú eres un experto en eso, de las drogas, ¿no? Yo plantearía una revolución educativa, pagarles bien a los maestros, Claro. muy bien, pero exigirles el cuádruple de lo que les exigimos hoy, pero como sociedad. Claro. No el gobierno nada más, no, porque a veces es muy fácil, mando al chamaco a la escuela y me desentiendo, no. Tengo que incorporarme al sistema educativo, porque a lo mejor yo mismo necesito una buena parte, Claro, ¿no? claro. Como padre de familia. También a lo mejor necesito cambiar mis actitudes respecto a lo que es la educación. Por supuesto. La educación es integral. Nace en la familia, es casi un dogma, y en la escuela se refuerza y crece. Sí. Yo creo que esa es una idea de la educación importante. Fíjate, dos cosas que no me gustaría omitir en este programa. Fíjate, cuando yo estaba haciendo esta investigación, me analizaba un programa justo de lo que se llama Ley 94, que es Licenciatura en Educación, Plan 94 para los maestros, educación primaria, y la otra que era la LEPEDMI, Licenciatura para Preescolar Primaria en el Medio Indígena, pensando en los maestros bilingües. Se dieron varias cosas muy raras aquí, sobre todo en Puebla, porque había muchos maestros que les daban la plaza por el solo hecho de hablar la lengua. Entonces, pues era gente a veces con secundaria, en el mejor de los casos con prepa. Entonces ya iba a dar clases. Entonces, muy malos didácticamente, pero pues hablaban la lengua y por ahí. Bueno, fue un buen esfuerzo. Por eso cuando aparece esto de la transformación, implicaba varias cosas que había que meterse, dices bien, desde la educación. Fui a México, revisé los trabajos de IMAS, revisé los trabajos que tienen que ver con la innovación educativa, y encontré algo que es muy, muy, muy importante en esto de cómo el quehacer docente y cómo podría ser sensibilizar al docente, no desde la teoría. Aquí hay un dato importante, que todos los docentes que eran mejor didácticamente hablando para el alumno, bajar en el terreno que quieras, historia, civismo, geografía, matemáticas, etcétera, en cualquier terreno, con ejemplos muy buenos, destacaba el maestro que participaba socialmente hablando contra el que no participaba socialmente hablando. Es decir, este parámetro era una cuestión que había que destacar, porque los docentes tienen actitudes, como en todo, hay docentes que tienen la actitud pasiva, llevan 20 años repitiendo la misma cosa en el mismo año y con todos los niños que les toquen. La didáctica es dinámica, es vida, es contradicción, es fracaso, es levantarse, tienes que estar actualizado, pero de una manera en términos educativos, didácticos, críticos, reflexivos. Entonces, cuando saca IMAS, tiene unas aportaciones que tenía que ver con los movimientos sociales, como para después ir al aula y ahí traducirlos didácticamente en enseñanzas de tener niños críticos. ¿Cómo vas a hacer niños críticos cuando los has prácticamente, a través de las reglas y de las normas, les has quitado prácticamente todo que tiene que ver hasta con las preguntas que tienen a veces muy, muy buenas? El docente prácticamente, por seguir las normas, mataba esa inquietud de los niños. Mira, los indígenas, Rosana Podestá, en la UB y en la Ibero, tuvimos algunas aportaciones. Íbamos a Cuetzalan y tú veías lo que ahora se le conoce esto como la resiliencia, actitudes resilientes, ¿no? Que ese es el punto, ese es como que, ¿por qué hablar de estos temas? A mí en Sinaloa, los directores de los cerezos me decían, ¿cómo podemos hacer para que seamos más resilientes ante esto? Pues no hay una fórmula, o sea, sí se quisiera, pero es que cada contexto es muy distinto. Tú te vas a la sierra aquí de Puebla y no puedes hablar de ese contexto, ni siquiera, ya para qué me salgo de Puebla, aquí con la urbe de acá es muy distinto, son cosas muy distintas, y por supuesto que jamás deberías ocupar los mismos métodos en el mercado, en términos de que tienes una educación muy mala y tienes una educación a lo mejor buena pero en poca gente y muy cara.
y ya eso tienes un universo que tienes que analizar con mucha seriedad para ver qué vas a proponer, para articular, para coexistir entre estas partes. Los indígenas tienen muchos saberes que poco a poco el que llega a las comunidades indígenas y llega bajo la idea de que él posee la verdad, ya va de entrada va mal. Fíjate que yo conozco gente que tiene educación de primer nivel, y a lo mejor tiene de alguna forma algo de humanismo, pero están desculturalizados, o sea, no tienen arraigo cultural y de tradiciones, y eso rompe con el beneficio que en un momento dado podría brindar la educación, ¿no? Claro. O sea, es gente educada perversa. Así es. No. Así es. Entonces es una amalgama muy rara, porque ¿qué necesitas hablar? Por ejemplo, hay gente de población rural, y conozco bien poblaciones rurales, en donde tienen tan arraigadas sus tradiciones, que en un momento dado, el tener una educación viene a ser algo paralelo, ¿no? Conocí a un presidente municipal incorrupto, sin formación académica, pero con un cariño por su población que le permitió hacer una gestión modelo. Claro. No. Claro, es que ocurre de todo. Mira, lo que estás diciendo, a mí ahí en la sierra, me lo dijo él, eso no me lo contó nadie, el papá de un maestro se me acercó y me dijo, tristemente él, tristemente me decía, es que mi hijo creo que ya se lo va a llevar la jodida. Y yo decía, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo que? Pues ya va a estudiar. Entonces yo decía, ¿cómo? ¿Pero por qué se lo va a llevar la jodida? Entonces él, en su existir y en su explicar, en lo que veía, pues realmente vas a ir ahí y ya te vas a echar a perder. O sea, a sesgarte. Sí. Entonces, no hemos sabido cómo. Mira, mis papás son de Olinalá, Guerrero. Allá en Olinalá se hacen unas cajitas. Sí, como no, pero eso yo tengo. Y hay unas maderas, una madera muy especial y peculiar de ahí que se llama linaloe. Y ese trabajo es milenario. Sí. Es milenario. Y creo yo que efectivamente, así como Olinalá, muchas aquí en la Sierra Norte de Puebla, en la Sierra Negra, tenemos actitudes de olvido, por eso precisamente no se ha sabido, no hay políticas que les faciliten a ellos cómo poderse incorporar sin perder la esencia. Las comunidades indígenas regularmente sobreviven, prácticamente están en situaciones muy miserables ahora, y hay lugares aquí en Puebla, en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, que están realmente mal, y que si no tenemos a lo mejor un último llamado pues para ser humanamente actitudes que sean de incorporar, o a veces, mira, en salud, aquí en Puebla se incrementó en el tabulador el concepto partera. Es decir, ya aparece, así como médico, enfermera, psicólogo, partera. Y se incrementó, ¿por qué crees? Porque en Puebla teníamos un problema gravísimo. Así como teníamos el problema de alcoholismo concretamente focalizado en la zona norte y la zona negra de las sierras, en materia de morbilidad y mortalidad había mucha muerte por esta parte de Tehuacán. Muerte en mujeres que no podían tener un embarazo bien llevado, pero además que tú les llevabas una unidad móvil o les llevabas al médico y ellas no se acercaban. Se acercaban con la partera. Entonces no quieren saber nada de la cuestión de dicen ellos, eso es del diablo, ¿no? Eso es raro. Entonces lo que se hizo fue preparar a las parteras o tener un acercamiento con las parteras para que no siguiera habiendo tanta mortalidad en mujeres en trabajo de parto. Porque el problema que teníamos era importantísimo en términos epidemiológicos. Entonces, ese es un buen ejemplo. Tú tienes que buscar la estrategia de cómo acercarte a la gente, efectivamente, para, una, mejorar la calidad de vida, y dos, la esperanza de vida se te va a disparar. Pero tienes que generar... Acuérdate que la esperanza de vida no es una cuestión meramente de cuánto vas a vivir, sino cómo vas a vivir. La forma de vida en Hidalgo, en la Sierra Norte de Puebla y en la Sierra Negra de Puebla, hombres que mueren
por cirrosis hepática por alcohol en edad productiva. Estamos hablando de hombres de 40 años que tienen una vida deteriorante, o sea, muy, muy mal, en pésimas condiciones. Y básicamente la UNAM decía dos cosas: la comida, el tipo de alimentos que tienen y el tipo de bebida que ingerían. Entonces, esos datos tú no los puedes hacer a un lado, porque a nivel mundial eso ya ni debería existir. No tendríamos que estar preocupados por si se está muriendo por cuestiones de rabia, de comida, de nutrición, y todo eso es la estrategia educativa la que nos va a llevar a mejores resultados, en mi opinión. O sea, yo tengo elementos de por qué digo esto y por qué hablar de las actitudes. Pues fíjate que ahorita que de todo esto que se ha escuchado y sobre todo lo que tú has planteado, me doy cuenta, sí, ya lo había analizado con anterioridad por diferentes motivos, de que definitivamente las actitudes son algo totalmente básico en el ser humano. Eso y el interés que muestre hacia los demás. ¿Verdad? Yo creo que son como, hace cuenta, una mancuerna, ¿no? Que puede generar cosas muy positivas o al contrario, muy negativas, de acuerdo a las actitudes de cada persona y de las instituciones y del gobierno y de toda la sociedad. Claro. ¿No? Claro, hay dos autores que me gustaría citar. Una es Carl Rogers y otro es Moscovici. La psicología humanista. Claro, ¿no? para el humanismo. Y él tiene aportaciones interesantes al ámbito de la clínica, la psicología clínica, y al ámbito de la parte de la enseñanza. En la enseñanza, una de sus aportaciones es cómo entre iguales generar el resultado en términos de productividad de enseñanza. Es decir, un niño que es un poco lento, Rogers lo que hacía era ponerlo con un niño que es mucho más hábil, mucho más rápido y que aprende, tiene mejor acomodación y entendimiento, y el resultado era positivo. Es decir, este chavo jalaba ahí lo que hacía no era una cuestión de evadir el rol de docente, sino que más bien es una estrategia didáctica para obtener mejores resultados en beneficio de los niños, ¿no? Ahora, Moscovici, por otro lado, plantea esto de las verdades, de los contextos sociales, importantísimo en la representación social. ¿Cómo se construyen las representaciones sociales? El contexto determina tu formación. Y hay una gran polémica de varios autores. Piaget y Vygotsky se encontraron pues con estas aportaciones entre cómo es que Alejandro es porque es así, porque estudió y por sus contextos y su formación, y genéticamente cuánto le dejamos, cuánto es Alejandro de su forma de ser. Entonces no es tan matemático el asunto de decir, pues ¿qué te parece si le damos un 80-20, ¿no? Pues habría que meterse a cada uno de los porcentajes y explicar con un montón de indicadores de qué es lo que puede generar precisamente ambientes saludables. Sí. Es decir, ¿cómo le entramos a esto? Generamos ambientes saludables que nos va a generar ambientes de factores de protección para menor violencia, para menor adictos, para menor ansiosos, para menor o sea, ¿qué es lo que buscamos con eso, no? Yo creo que Durkheim hizo la verdad, tiene unas aportaciones únicas. En Europa, esas categorías de cuando analiza el suicidio y cuando dice por país, por categoría, por religión, por género, híjole, es un estudio que ya nada más desde la metodología te da muchos indicadores de cómo puedes tú hacer una investigación de impacto. Fíjate, a propósito de esto, a veces brincan algunas cosas extrañas, ¿no? Leyendo estudiando cosas de Mesoamérica, la educación de los pueblos en Mesoamérica. El ejemplo más conocido, porque Sagún nos habla de esto, es el pueblo mexica. Nadie puede negar en su sano juicio que era un pueblo súper educado, vaya. Era un pueblo educado, de que tú, Benigno, vives en los pueblos mexicas, pero tu vida está dedicada a los dioses y al pueblo. Claro, okay. ¿Y cómo aprendían? Cantando.
las madres a las hijas y los padres a los hijos. Que te ponías al brinco de vez en cuando, pues vas a oler chile quemado. Claro, los psicólogos de ahora brincarían y derechos humanos. Sí, claro. Nada. Bueno, Allá vas a ser el equivalente a un ciudadano de primer nivel y vas a ir al Calmécatl o al Tepozcali. O vas a ser un guerrero, o vas a ser un comerciante, o vas a ser lo que sea, tiene que ser dedicado a tu pueblo. ¿Por qué hemos olvidado eso? Sí, digo, alguna vez leí algo de Piaget y algunos psicólogos, está bien, pero no digo que riatazos con cuerda mojada estén bien, o a lo mejor sí. lomo chancleado. Bueno, mi psicólogo fue una chancla, ese fue mi psicólogo. Bueno, Ya nos tenemos que ir, mano, ya. Pues, Oye, ¿cuándo vuelves a venir? Pues ya ven que a mí me encanta, es muy bonito a platicar con ustedes. Se me hace siempre que hay aportaciones interesantes. Las visiones de cada uno pues enriquecen, ¿no? Enriquecen. Y claro, con gusto definimos alguna cuestión que tenga que ver con la educación y